Hemos estado hablando en los últimos días sobre el poder del ayuno y la oración. Hemos estado hablando detenidamente acerca de que cómo fue que nuestro Señor Jesucristo oró y cómo fue que lo hizo. Yo creo que Él lo hizo de la manera más perfecta y más correcta que a nadie se le hubiera podido ocurrir. Y creo que también fue como una clase, una enseñanza, un mensaje que nuestro Señor nos dejó a todos nosotros para que nos guiáramos en este ejemplo. Y el ejemplo es bien claro, el que Él nos dejó, y es de que debemos de ayunar y saber ayunar. El ayuno trae rompimiento, un rompimiento espiritual. Las personas que no ayunan regularmente son atraídas por el pecado, por la seducción, son atraídas por el mal. Pero las personas que ayunamos, clamamos a Dios de día y de noche, como lo dice la palabra, nos llenamos de herramientas, nos llenamos de fuerza espiritual, nos llenamos de poder y de gloria para desafiar las adversidades de este mundo. ¿Cuál es la importancia del ayuno? Es netamente con el objetivo central de combatir con aquellas atracciones carnales que nos impiden agradar a Dios. Hay personas que se enojan frecuentemente, hay personas que son envidiosas, hay personas que son chismosas, hay personas que, porque el chisme sale de la lengua, le entra una información por el oído y al ratito lo anda diciendo a medio mundo. Esa es la persona chismosa. Y no solamente chismosa, sino que alterativa, porque va evolucionando el chisme. Entonces, sin querer, la persona se va involucrando cada día en el chisme. Aunque mucha gente, yo sé que va a la iglesia y va y sirve al Señor, pero el pastor quizá no les enseña, no les instruye cómo deben de servir a Dios y los hábitos que hay que dejar. Entonces el ayuno lo que trae es un rompimiento total a nuestro ego, a nuestro carácter, a nuestra carne, y crea en nosotros una personalidad como creyentes. El Señor fue claro en decir: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar los mandamientos no solamente significa que nosotros podemos estar de rodillas clamando a Dios. No, tú puedes clamar a Dios, puedes estar de rodillas. Pero si no tienes la capacidad para enfrentar al mundo cuando estás de pie, no vas a poder vencer cuando estás de rodillas ante la presencia del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiere decir que cuando el creyente es maduro en la fe y cree en que Dios puede romper con cualquier esquema, ya sea un esquema tradicional o un esquema modernista, igual tú puedes atraer aquellas cosas o alejarlas. Eso es el poder del ayuno. Por eso cuando el Señor ayunó, fue tentado por el enemigo 3 veces, y no solamente 3 veces, sino que el enemigo, dice la Biblia, que lo dejó por un tiempo. En otras palabras, él siempre llegaba a acusar. Un ejemplo, cuando el apóstol Pedro quería impedir que el Señor fuera a la cruz del Calvario, el enemigo entró en Pedro y le dijo: cosa así no te acontezca, Señor. Yo estoy dispuesto a dar hasta mi propia vida por causa tuya y morir contigo si es posible. Y la Biblia dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. En otras palabras, todos estaban de acuerdo a no
dejar que el Señor sufriera. Mientras tanto, el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Cómo es posible que el Señor sabía claramente que iba a pasar un proceso muy duro, muy difícil, el momento de la crucifixión? El proceso de enfrentarse a Caifás, sus mayores enemigos de ese tiempo, Caifás, Herodes, el César y Poncio Pilato. Eran las autoridades supremas de ese momento. Y él tenía que enfrentarse a ellos porque eran autoridades físicos en ese momento. Y el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Porque no piensas en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. En otras palabras, Pedro, eres un carnal. Estás en la pura carne. Por eso es que quieres impedir que yo vaya a la cruz. Mientras tanto, el Señor, dice la Biblia, que va a orar y ora 3 veces la misma oración. Y dice: Padre, si fuere posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. En otras palabras, el Señor sabía que el secreto de poder pasar el proceso de la prueba y de la dificultad estaba de rodillas, estaba en la oración. Pero la carne es débil. La carne es débil. El espíritu ciertamente es fuerte, pero la carne es débil. En otras palabras, yo no sé cuál ha sido tu proceso, cuál ha sido tu dificultad, tu problema, tu angustia, cuáles han sido tus barreras que te han tocado enfrentar en la vida. Sin embargo, si clamas a Dios y estás de rodillas clamando a Dios y puedes sostenerte de pie, quiero decirte que te vas a volver un gigante en la presencia del Señor. Vas a poder derribar cualquier argumento, vas a poder derribar cualquier mal hábito, vas a poder derribar cualquier fortaleza que el enemigo te presente. La Biblia dice aquí claramente que el ayuno es para enfrentar desafíos, para enfrentar los obstáculos. Mira bien, cuando nosotros estamos en la oración y clamamos a Dios en el ayuno, pongamos aquí en Guatemala, nosotros acostumbramos que el ayuno lo hacemos 1 hora de oración, 1 hora de lectura bíblica y 1 hora de alabanza. Cantamos al Señor, oramos al Señor y leemos su palabra. Cuando empezamos a leer la Biblia y clamamos a Dios y estamos cantándole al Señor, el enemigo huye de la presencia de un verdadero creyente. De esa manera se pasan 3 horas, luego otras 3 horas, luego otras 3 horas y luego pueden ser otras 3 horas para completar las 12 horas de ayuno. Terminamos el ayuno con una vigilia hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche obviamente entregamos el ayuno y entramos en un refrigerio. Desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde son 12 horas, pero de ahí empieza el culto devocional donde terminamos el ayuno y el servicio hasta las 12 de la noche. Toda la gente, toda la iglesia está involucrada, tanto líderes, diáconos, diaconisas, todo mundo, excepto los niños, ¿verdad? Hay que tener una consideración para los niños porque ellos no tienen el mismo organismo que tenemos nosotros, no tienen una formación en el cuerpo humano y por lo tanto hay que hacer una pequeña excepción en la niñez. Un niño o un joven, pongamos de 15 años a menos, hay que considerar, ¿verdad?, que ellos no pueden ayunar todo el día, pero si hubiera una emergencia y una necesidad, quizás sí se haría, al menos de que no se pueda, ¿verdad? Pero como iglesia, nosotros aquí en Guatemala lo hacemos de esta manera y hemos sido tremendamente bendecidos por Dios de la manera como lo hacemos, porque hemos aprendido
de que Dios no necesita tanto esfuerzo, no necesita entrar en peregrinación y pelarse las rodillas orando, ni demostrarle al mundo que oramos y que ayunamos. No, los resultados vienen después. Después del ayuno vienen los resultados cuando viene la bendición del Señor y el Señor empieza a hacer su maravillosa obra en nuestras vidas. Espero que en Dios, que en tu iglesia, en tu lugar donde tú te congregas, también sea lo mismo. Espero que también en tu iglesia sea maravillosamente derramado el poder del Espíritu Santo y de esa manera fluya en todo tu contorno, ¿verdad? Porque esa es la diferencia entre una iglesia de fuego, una iglesia de avivamiento, una iglesia de autoridad, una iglesia de poder. Cuando Dios ha derramado de su bendición, de su espíritu sobre toda carne, como lo dice el libro de Joel, capítulo 2 en adelante, dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los ancianos profetizarán, los jóvenes verán visiones y la gloria de Dios descenderá sobre todo su pueblo. Mis hermanos y amigos, es importante que aprendamos de la Biblia, que aprendamos de la palabra, porque la palabra es como un ejemplo, como un mandato para nosotros. No son leyes establecidas que vamos a vivir bajo el Antiguo Testamento y tenemos que cumplir con el estándar del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vivir cumpliendo las 613 leyes del Antiguo Testamento. No, pero sencillamente hay que hacerlo de una manera ordenada, en la oración, clamando a Dios, leyendo la Biblia, cantando alabanzas y de repente pues también participando de los alimentos, porque así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 3, dice que la iglesia todas participaban de los alimentos y dice que todas las cosas las tenían en común. Quiere decir que no había egoísmo, no había envidia, no había chismes, no había tiempo para el enemigo, sino que había gloria, poder y honra al que vive y reina para siempre. La iglesia debe ser una iglesia agradecida, una iglesia entregada, una iglesia de espíritu, no de carne, una iglesia espiritual. Si tú haces esas cosas, bienaventurado serás cuando haces la obra del Señor. Así que es una tremenda bendición. Vamos a continuar con el mensaje en el próximo video. Dios te bendiga desde Guatemala. Te saludo el pastor Hugo Marroquín, a mucha honra. Estamos muy contentos de estar trabajando aquí en la casa de oración, aquí en Guatemala. Kilómetro 77.5, ruta hacia Jutiapa, departamento de Jutiapa, Guatemala.